Hola, muy buenos días, bienvenidos al programa más saludable de la televisión peruana, Junta Médica. Hoy vamos a hablar de la salud visual y les vamos a poner 3 ejemplos de 3 afecciones visuales muy comunes además. La primera la están viendo en este momento en su pantalla. Las personas que, como en mi caso, hemos tenido problemas de miopía, ¿no? O son miopes actualmente, van a entender perfectamente lo que estamos viendo, ¿no? Lo de atrás, lo de al fondo se ve muy desenfocado, no logramos ver de forma nítida. Y eso es porque tenemos miopía. Ahora van a ver, por ejemplo, el caso contrario. Cuando lo que tienen ustedes más cerca se va desenfocando y lo de atrás se ve a la perfección. Aquí hablamos de la hipermetropía, otra afección visual también. Y vamos con la tercera. Esta les va a resultar muy familiar, sobre todo a las personas que ya pasan los 40 años. ¿No les ha pasado que cuando ven, por ejemplo, un libro, una imagen, una fotografía, ya sea en papel o, por ejemplo, en el celular, tienden a hacer este gesto? Alejan la imagen lo más que puedan para verla así mejor, para verla nítida, porque si la ponen a una distancia normal, para nosotros, por ejemplo, no la ven de la forma correcta. Son algunas de las afecciones visuales que vamos a tratar aquí en el programa. Algunas de ellas dicen que pueden ser generadas, por ejemplo, por el uso prolongado de las pantallas, de las computadoras, de los dispositivos móviles. ¿Esto realmente es cierto? ¿Es verdad que dentro de unos años la población va a tener miopía, por ejemplo, y todo a causa de estos dispositivos? Bueno, esto y más lo sabremos enseguida porque ya arranca la Junta Médica. Y por arte de magia aquí desaparecen las cosas en nuestro estudio. Vamos a conocer a los doctores que están hoy aquí en el programa. Vienen con sus maquetas para que nos puedan explicar con todo detalle, ¿no?, esas afecciones visuales que hemos comentado, ¿no?, y también cuáles podrían ser las causas. Bien, está Pedro García, el oftalmólogo general especialista en retina del Instituto Nacional de Oftalmología del INO. Recordarán que ya estuvo aquí con nosotros, ¿no?, en otra oportunidad. Y también está César Mendiola, oftalmólogo especialista en córnea y además jefe del Departamento de Enfermedades Externas, Córnea y Cirugía Refractiva, también del INO. ¿Cómo está? Bienvenidos al programa. Gracias. Gracias. Hablamos de la salud visual. Así es. ¿Qué pasa? Parece que hoy en día no cuidamos demasiado nuestros ojos, ¿no? Sí. No estamos muy bien informados. Y tampoco estamos bien informados. Eso es lo importante. Por eso están ustedes aquí el día de hoy, porque nos puedan dar toda esa información y toda la educación que realmente necesitamos, ¿no? Muy bien, vamos a hablar, como decía al inicio del programa, de 3 afecciones visuales bastante comunes, ¿no? La miopía, hipermetropía, presbicia. Vamos explicando un poquito así a grandes rasgos y luego ya entramos de lleno con toda la explicación. Bien. Me permito primero explicar cómo es que se va a producir el fenómeno de la visión. Si hacemos una comparación con una cámara fotográfica que todos conocemos, la cámara fotográfica, pues en sus componentes tiene lentes, tiene un diafragma y tiene pues un sensor que antes era pues el rollo de la película, para que así la luz o la imagen que proyecta un objeto tiene que pasar todas esas estructuras y llegar a formarse una imagen. Es muy similar, así de manera muy similar y analógica, es nuestro ojito. Así de manera muy práctica, si tenemos un objeto, este objeto emite su imagen, esa imagen tiene que pasar varias estructuras dentro del ojito. La primera es una lente, la córnea, transparente, como vemos, y curva. Lo segundo es una perforación, que es un huequito del iris, que es el marrón que nos da el color a los ojos, y esto se llama pupila. El tercero es una también lente, pero con mayor aumento, que se llama cristalino, que es un cristal. Y esta estructura, que es una estructura gelatinosa, muy parecida a la clara del huevo, que se llama vítreo. Y al final de todo, esa imagen llega al interior, que se llama la retina, quizás la estructura más importante. Toda esa información la retina la percibe y la envía por detrás
a esta colita del ojo, que es el nervio óptico, y toda esa información aún llega hacia la parte posterior del cerebro. Entonces, realmente es ahí en el cerebro donde se produce la imagen. Eso es lo que es lo natural. Ahora, hay condiciones en las cuales pues no se llega a proyectar la imagen y nosotros vemos borroso. Por ejemplo, este de aquí es una maqueta de un globo ocular de tamaño normal, redondo, por así. Hay a veces ojitos que son un poquito más largos, milimétricamente un poquito más largos. Entonces, ¿qué va a pasar? Toda esta imagen no va a caer exactamente en el centro de la retina, que es una estructura que se llama mácula, sino que al ser un ojito un poquito más largo, más grande, por así decirlo, va a caer delante de la retina. Al suceder eso, ¿qué va a experimentar la persona? Que para lejos va a ver borroso. Y a esa condición se llama miopía. Miopía, ¿no? Y enseguida vamos a averiguar, ¿no?, como les decía, con más detalle. Antes de ir con los datos de todos los días, no sé si el doctor quería añadir algo a esta breve explicación general. No, creo que ha sido bastante objetiva, ¿no? La, digamos, comparación con la cámara fotográfica permite que nuestros televidentes puedan entender con mucho más facilidad el fenómeno de la visión, ¿no? Básicamente podemos ver claro en la medida de que los objetos que estamos observando del mundo exterior hagan foco sobre la retina, que es la, digamos, por llamarlo así, el ecrán donde se está enfocando la imagen. Si tenemos un ojo un poco más grande de lo normal, equivaldría a llevar el ecrán o la retina a un plano más posterior y la imagen va a llegar desenfocada, ¿no? Es más o menos la explicación de lo que se produce en el caso de la miopía, ¿no? La hipermetropía es el defecto inverso, ¿no? Generalmente son ojos más cortos que un ojo promedio, ¿no? Entonces, también la imagen no se está formando sobre la retina, ¿no? Claro, y no se ve nítido. No se ve nítido. En ambos casos no se llega a ver la nitidez completa. Así es. ¿No? Muy bien. Ahora sí, a ver, presten atención. Los problemas de visión más comunes son los errores de refracción, conocidos como miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Los errores de refracción ocurren cuando la forma del ojo evita que la luz se enfoque directamente en la retina. Estos se pueden corregir con anteojos, lentes de contacto o también con la cirugía. Aunque algunas personas no se dan cuenta de que tienen algún problema de visión, la mayoría tenemos uno o más de estos trastornos o condiciones visuales. Yo decía al inicio del programa, ¿no?, que, bueno, muchos especialistas, ¿no?, ya vaticinan que dentro de unos años la población miope va a ser mucho más de la de ahora. ¿Esto es verdad? Bueno, sí, la tecnología pues avanza a pasos muy grandes. Estamos sometidos desde casa, nuestros hijos, nuestros sobrinos, a utilizar pues dispositivos móviles que ahora pues pero no necesariamente pues estamos en vías para eso, sino que hay que tener cierta conducta, ciertos hábitos de tener unos consejos saludables para hacer de que uno no llegue a ser corto de vista quizás en un tiempo muy cercano. Breve. Sí. ¿No? Pero entonces es cierto que estos dispositivos podrían dañar nuestra visión. Bueno, sí. O estar, por ejemplo, muchas horas frente a la pantalla de una computadora. Lo concreto, claro, es una teoría eso, ¿no? Pero lo concreto en este momento es, y que está demostrado, ¿no?, cuando permanecemos durante muchas horas frente, digamos, a un monitor de computadora, la frecuencia del parpadeo disminuye. Disminuye, es verdad. ¿No? Y eso genera síntomas de ojo seco, ¿no? Porque la función del parpadeo es básicamente dispersar la lágrima de manera homogénea, ¿no? Entonces se les recomienda tener siempre unas gotitas humectantes, ¿no? Y a veces, digamos, se empeora porque en el ambiente donde estamos trabajando hay aire acondicionado, ¿no?, y genera mayor sequedad. Claro, eso es verdad. Eso sí está plenamente demostrado. Sí, y eso me pasa a mí, ¿no? A veces estoy muchas horas quizás mirando el celular u otra cosa y cuando cierro los ojos me arde.
me arde bastante por hasta que una vez ya se lubrique y luego ya otra vez vuelvo a la normalidad. Y creo que nos olvidamos de lo que dicen ustedes, parpadear cada cierto tiempo, ¿no? Cerrar los ojos por lo menos un minuto, ¿no? Y luego volvemos a nuestras actividades normales. Bien, vamos con este dato porque vamos a empezar hablando de la miopía, que seguramente en casa ya todos la conocen, ¿no? La luz solar estimula la liberación de dopamina en la retina, regulando la forma del globo ocular durante su desarrollo y reduciendo las posibilidades de aparición o avance de miopía. A ver, ¿qué opinan ustedes? Bueno, es una, como ya se había mencionado antes, ¿no? Hay ojitos que son un poquito más grandes que otros, entonces, y eso de aquí es desde muy temprana edad. A veces hay miopías en las cuales uno nace ya con un ojito un poco más, y hay otras miopías en las cuales en el camino, durante los años, recién se va a empezar a manifestar, ¿no? En la etapa escolar o quizás en la etapa universitaria, ¿no? Y para eso, pues, vale esto de ir a la consulta y detectar realmente si que es una miopía real, ¿no? Según dicen, ¿no? Hay algunos estudios que señalan de que si una persona está más tiempo al aire libre, tiene menos posibilidades de desarrollar miopía. ¿Esto qué tanto de verdad tiene? Lo que pasa es que uno cuando está al aire libre está haciendo una visión lejana, ¿no? Entonces, al ver nosotros hacia al horizonte, nuestra musculatura se relaja, ¿no? Se tensa, entonces uno tiene cierta comodidad, pero justamente la persona que es miope viene ahí el problema, ¿no? Que para esas visiones a distancias largas no encuentra ese confort, ¿no? Entonces vienen ya los otros problemas. Son factores de riesgo que no están plenamente demostrados, ¿no? Porque hay que hacer estudios de seguimiento, pero lo que sí está plenamente demostrado es el tema genético, ¿no? La herencia, ¿no? Padres miopes, hijos miopes, y ese es quizás el factor de riesgo más importante, ¿no? Muy bien, ¿no? Y después de la pausa vamos a ver, por ejemplo, cómo es eso de la progresión de la miopía. Depende de cada persona. Hay personas que, por ejemplo, con utilizar lentes como que paralizan la progresión o se corrige, mientras que otras, por ejemplo, en mi caso, cada año subía una dioptría, ¿no? Y no había cuándo pare. Muy bien. Tenemos hoy miércoles, ya saben, ¿no? Vuelven a estar aquí los del SAMU, el doctor Carlos Malpica, por ejemplo, el día de hoy nos va a enseñar qué debemos hacer ante una persona que está convulsionando, muy importante. Y también, tras la pausa, ¿no? Aura se ha ido a hacer una encuesta y ha conseguido muchas preguntas para los doctores. Ya regresamos. Continuamos en Junta Médica hablando de la salud visual. Estamos en vivo, ahí tienen el hashtag, lo van a ver en ese momento en la pantalla, así que envíennos todas sus consultas y también pueden llamarnos al 619-0670. Justo los doctores estaban preguntando, ¿nos van a llamar? Estaba diciendo, muy bien. Se estaba anunciando, ¿no? Antes de la pausa, que Aura, ¿no? tenía un cuestionario para los doctores. Vamos a ver cuáles son las preguntas. Hola, esta ruta de la salud tiene muchas paradas. Iremos en busca de 5 personas con diferentes diagnósticos sobre salud ocular. Nos contarán brevemente sobre sus casos y nos harán algunas preguntas en relación a ellos. Así que vamos a buscarlos. Tengo 52 años y me diagnosticaron con presbicia. Entiendo que es por la edad y mis consultas serían si es que es operable y además si esto va en aumento o llega un momento en que se estabiliza. Hola Laura, tengo miopía desde los 12 años, tengo catarata, ya me operaron el ojo derecho y tengo glaucoma. Ahora usted tiene la oportunidad de hacerle un par de preguntas a los doctores. Hace poco me han operado de catarata el ojo derecho y he quedado pendiente, dependiendo de la presión que me controlen, operación de glaucoma en el ojo derecho.
Lo que quería saber en qué consiste, porque me hablan de una posible dilatación del conducto que elimine el líquido. ¿Y la segunda pregunta, señor Lucho? Ahorita estoy bajo control de presión con gotas, estoy en el nivel de 16 a 18. ¿Hasta cuánto es permisible la presión de tal modo que no afecte el nervio óptico? Excelente, ahora los doctores nos van a contar a precisión cuál es su respuesta. Muchas gracias. Hola, tengo 26 años, tengo astigmatismo y miopía congénita, detectada hace 4 años. Tengo como 4 medidas, pero les voy a decir las importantes. Tengo 2.9 y 2.3 en el izquierdo. Tengo 2 preguntas. La primera es, soy diseñadora gráfica y trabajo todo el día con la computadora. ¿Es conveniente operarme o quedarme con las monturas? Y la segunda es... Me han dicho que si me opero quedaría en 20 sobre 20. ¿Esto es cierto? Excelente. Anita, muchísimas gracias. Ahí están las preguntas, doctores. Ahora quizá a responder. Bueno, yo tengo 29 años y uso lentes desde los 18. Bien, ahora Aldo, ¿cuáles son tus preguntas para los doctores? Bueno, mi primera pregunta es, quisiera saber por qué es posible que un ojo tenga más medida que otro, si es que uno trabaja más que el otro o cuál es la razón. La segunda es si hay algún requerimiento especial para poder hacerse la operación láser o todos podemos hacernos la operación. Y la tercera es cada cuánto tiempo es bueno medirse la vista. Excelente, Aldo, muchísimas gracias. Ahí están nuestras preguntas. Bien, y ahora para ir cerrando nuestra ruta de preguntas y casos tenemos a Andrea, que nos va a contar el suyo. ¿Qué tal? Tengo 27 años. Cuando tenía 7 años me diagnosticaron miopía y astigmatismo. Con el paso de los años mi medida fue aumentando hasta 5.2. Usaba montura, luego usé lentes de contacto durante casi 8 años y me volví alérgica por una mala práctica. Dormía con ellos, a veces no tenía líquido especial y usaba agua. Cuando me volví alérgica me operé a lentes intraoculares. ¿Y tu medida se corrigió en 2020? Sí, yo creo que sí. Veo muy bien de lejos, de cerca, no tengo problemas para leer letreros ni nada. Andrea, tus preguntas. ¿Los lentes intraoculares son permanentes o tienen que ser cambiados en algún momento? Y la segunda sería, si yo me quito los lentes intraoculares, ¿hay una posibilidad de que mi medida se haya corregido? Excelente, Andrea, muchísimas gracias. Los doctores responderán eso. Paola, cerramos nuestra ruta de la salud ocular con 5 casos, más de 10 preguntas y me olvidé de decirles que yo también uso lentes. Debería usarlo siempre, pero solamente lo hago a veces. Así que nos vemos pronto. Chao. Chao, Aura, muchísimas gracias. Vamos a poner en práctica nuestra memoria, a ver si nos acordamos de todas las preguntas que nos han hecho las personas. Empezamos con la señora que tenía ya como 55 años. Problema de la presbicia. Ajá, de la presbicia, así es. Si Claro. esto iba a avanzar con el transcurso de los años. Claro, definitivamente la presbicia va aumentando, ¿no?, con los años, ¿no? Empieza a los 40 años, ¿no? Va aumentando un promedio de 0,75 cada 5 años aproximadamente, ¿no? En la actualidad hay algunos procedimientos, ¿no?, que se hacen con láser para corregir la presbicia, ¿no? Y fundamentalmente este procedimiento con láser lo que hace es modificar las curvaturas de la córnea acá anterior, ¿no? Entonces vamos a hacer modificaciones estructurales, ¿no? Muchas de ellas irreversibles, ¿no? Por lo menos personalmente yo no soy partidario de ese tipo de cirugía, sobre todo si es en personas de 60 años de edad, en que ya nos acercamos más al problema de la catarata, que al final de cuentas tiene que resolverse con una cirugía de extracción del cristalino que se opacifica, esa es la catarata, ¿no? Y esa es oportunidad para colocarle un lente intraocular, un implante de tipo multifocal, que le va a permitir a esta persona, ¿no?, ver bien de distancia Y de cerca. y de cerca, ¿no? Y dejamos su córnea intacta, tal cual, y no les hemos hecho modificaciones estructurales, ¿no? Es más, en córneas que han sido operadas previamente, a veces hacer el cálculo del implante en una operación posterior de catarata
se hace más complejo. Muy bien, vamos a responder una pregunta más, ¿no? Y las demás las dejamos para durante el programa. El señor que tenía miopía, tenía catarata y glaucoma, ¿no? Y él le habían operado de las cataratas, sí, ¿no? Y su consulta era con el tema del glaucoma. De glaucoma, presión, sí. Sí, pues un ojito puede tener miopía, puede tener astigmatismo, puede tener catarata y también glaucoma, ¿no? Pues, en cuanto a lo que es glaucoma, la pregunta era su presión ocular. Ahí sí pues tiene que estar en manos del especialista en glaucoma, ¿no? Teóricamente los estudios nos dicen que una presión intraocular no tiene que ser más de 20 milímetros de mercurio. Mientras esté con menos de 20, ahora eso depende también de cada paciente y según eso tiene que estar 13, 14 de presión intraocular. Mientras la presión intraocular esté controlada, se controla de alguna manera el glaucoma, se puede someter también a una cirugía de glaucoma depende del avance. Ahora pues la tecnología también ha avanzado tanto, las técnicas quirúrgicas también, que un ojo puede ser operado de catarata y de glaucoma a la vez. ¿Y de miopía? De miopía a la vez no, pero también se puede las tres operaciones ya no aguantan nuestro pobre ojo. No, pero sí, a veces las correcciones astigmáticas, ¿no? Sí. También al operar es lo que son las cataratas, al poner el dispositivo lente intraocular, también de alguna manera mejoramos lo que es el astigmatismo. ¿Sí? De verdad cómo ha ido avanzando la ciencia y la tecnología, ¿no? Años atrás era impensable, ¿no? Que nos pudieran corregir, por ejemplo, la miopía, glaucoma o cataratas. Vamos con ese dato a continuación y como les decía, más adelante continuamos respondiendo las preguntas, ¿no? De las personas que han aparecido en el informe. El largo del globo ocular, cambios en la córnea o el envejecimiento del cristalino pueden causar errores de refracción. Sí, es verdad, ¿no? Lo que hemos estado ya tocando. El ojito, pues, está conformado por estructuras, por células en sí, y esto con el tiempo llega de alguna manera, entre comillas, a un envejecimiento, a un enlentecimiento, ¿no? Y eso hace, pues, que un ojito llegue a ser una hipermetropía, una miopía, un astigmatismo, hasta también lo que es el ejemplo más clásico es que es la presbicia, que ahí sí, después de los 40 o 45 años en promedio, pues vamos a tener la dificultad de hacer una lectura a cierta distancia, tenemos que ir alejando, ¿no? Entonces, de que es un ejemplo claro de que nuestras estructuras con el paso del tiempo ya empiezan, entre comillas, a envejecer. Entonces ahí necesitamos las ayudas, corregir ese defecto refractivo, ese error refractivo, que puede ser cualquiera de estos cuatro. Y para eso pues vienen los correctores o los lentes, ¿no? El cristalino se va haciendo más rígido, más esclerótico. Yo, por ejemplo, en la juventud no era hipermetro, me veía perfectamente bien, pero a partir de los 50 empecé a volverme hipermetro, usar gafas para distancia, ¿no? Y es lo que sucede a veces con frecuencia, ¿no? Cuando llegamos a la quinta década de la vida, ¿no? Muy bien, ¿no? Tenemos aquí un cuadro que vamos a ver a continuación. Vamos a repetir, ¿no? Cuáles son las cuatro afecciones visuales más comunes, ¿no? La miopía, hipermetropía, astigmatismo y, la presbicia. Y cuando hablemos de la miopía, yo sí que me identifico un poco con Andrea, ¿no? Que la veíamos ahí en el informe, el uso de los lentes de contacto, porque yo también que he usado muchísimos años lentes de contacto, ¿no? Siempre te dicen, no, tienes que usar 8 horas diarias y al final pues uno no utiliza los lentes de contacto 8 horas diarias, estás muchísimo más tiempo, he dormido con ellos también, en algún momento quizás tampoco tenía el líquido a la mano, ¿no? Y bueno, con lo que tenías ahí te los has puesto o los has limpiado, etcétera. ¿Esto puede dañar la visión? Esto es importante, ¿no? Y es información que hay que darle al público en general, porque hay mucho uso y abuso de los lentes de contacto, ¿no? Y vivimos en una informalidad total, ¿no? Vemos en las ópticas, en estos establecimientos que ofrecen a la venta lentes de contacto, ¿no? A veces se los colocan ahí, ¿no? Las indicaciones de los lentes de contacto tienen indicaciones precisas, ¿no? Y sobre todo de que tiene que educarse mucho al paciente, ¿no? Porque traen complicaciones a veces serias, ¿no? Nosotros en el Instituto Nacional vemos complicaciones catastróficas, ¿no? De pacientes usuarios con lentes de contacto. Y
mucho de eso es porque no han sido adecuadamente informados, ¿no? Y esa es responsabilidad directa del médico, ¿no? Claro, uno puede adaptarse, digamos, un lente de contacto con un optómetra tal vez de experiencia, ¿no? Pero las complicaciones son complicaciones médicas y la responsabilidad de dar la información es del médico, ¿no? O sea, el paciente tiene que ser consciente de que el lente de contacto, por más confortable que sea, no deja de comportarse como un cuerpo extraño en el ojito, ¿no? Y debe manejarse con el máximo de asepsia, ¿no? Lavarse bien las manos cuando se los quita, usar los lentes de las sustancias, digamos, aseptizantes, todos los días cambiarlos, ¿no? En el estuchito, ¿no? Y bueno, vemos casos extremos de descuido, ¿no? De que se cae el lente, el usuario se lo coloca hasta con saliva o lo enjuaga. Es bueno mencionarlo, hasta con el agua del grifo, del caño, ¿no? Que tiene bacterias, ¿no? Tiene coliformes, en cierto porcentaje de amebas que causan a veces ulceraciones terribles, ¿no? Y eso sobre todo nos pasa cuando somos adolescentes, ¿no? Que nos pasamos las reglas de las cosas. El paciente que es descuidado en esos aspectos es una contraindicación relativa para el uso de un lente de contacto. Ahora, ¿pueden llegar a corregir los lentes de contacto o los lentes o las gafas? ¿O evitar el avance de la miopía, por ejemplo? No. Lo único que hacen los lentes de contacto o la gafa es poner en foco las imágenes sobre la retina. Me quito el lente y todo borroso. Y la otra opción es la opción quirúrgica, pues no, con la cual fuiste operada, ¿no? Ustedes, por ejemplo, como especialistas, ¿a qué edad ya recomiendan que alguien utilice lentes de contacto? Generalmente, digamos, se trata de evitar las edades extremas, ¿no? Por el tema, uno, de la manipulación. Si estamos hablando de una persona de la tercera edad, va a tener muchísima dificultad en manipular el lente, ¿no? Igualmente, pues si se trata de un niño, uno que va a ser descuidado en el uso, ¿no? Porque todavía no toma conciencia con la regulación, ¿no? Quizás en el adolescente, unos años más, digamos, es el grupo ideal, ¿no? Si es en un anciano, que por razones médicas a veces se le puede indicar, hay que identificar una persona responsable en el hogar para que se lo coloque, se lo retire y le dé el mantenimiento adecuado, ¿no? ¿No? Muy bien. Entonces, para que quede claro... Los extremos. ¿No? Ninguno de los dos extremos. Ni muy niño, ¿no? Ni una persona con mucha edad. Muy bien, vamos a ir cerrando ya el tema de la miopía, aunque todavía quedan varias consultas. Seguramente cuando lleguen las consultas de las redes sociales volveremos nuevamente a retomarlo, ¿no? Vamos ahora a hablar de la hipermetropía. Para ello tenemos... ¿un dato? No hay. Bien, ¿es común esto? Sí, la hipermetropía es muy común y sobre todo en nuestros niños, que están en etapa escolar. ¿Se sabe la causa? Bueno, así como hay ojitos que nacen un poquito más grandes, hay ojitos que son un poquito más pequeños en diámetro y eso hace pues que tengan unas medidas altas positivas, ¿no? Y eso la mayoría de nuestros niños lo tiene, ¿no? Pero ese ojito pues de a poco está creciendo, ¿no? Y en promedio tenemos hasta los 18, 19, 20 años en promedio, en el cual el ojito ya terminó de crecer y estas hipermetropías que son altas en muchos de los niños, cada vez con los años empieza a disminuir y puede llegar a desaparecer, o sea, ya no sería un ojo hipermétrope, ¿no? Puede suceder, sí, estos casos, pero sí es muy común en nuestra población escolar. Sí, y solo para añadir, ¿no? Hay también razones de tipo étnico, ¿no? Por ejemplo, acá en nuestro país vemos que las hipermetropías son mucho más frecuentes en la zona de selva. ¿Tú conoces, no? Vemos muchos ojos hipermétropes ligados, digamos, a factores étnicos, ¿no? Entonces, digamos que el caso de la hipermetropía se puede corregir solo en algunos casos. Se corrige, de todas maneras tiene que usar el lente, de todas maneras. Y ya con el tiempo, ciertos tipos de hipermetropía pueden sí corregirse en un 90%, pero siempre la indicación es que tiene que estar utilizando sus correctores, porque así, si no usa el corrector, no va a haber... va a seguir viendo borroso, va a tener problemas de bajo de rendimiento escolar, viene dolor de la cefalea, entonces nos ayudan. Pues, sí, claro. ¿Y la cirugía? Sí, lo que debe quedar claro, digamos, de que
estos defectos refractivos, ya sea miopía, astigmatismo o hipermetropía, pueden ser corregidos, ¿no?, para poner las imágenes en foco desde métodos no invasivos, inocuos, la gafa, los lentes. Una opción es el lente de contacto, que va sobre la córnea, y el efecto es el mismo, poner en foco las imágenes. Hay que seleccionar al paciente, ¿no? Y la última opción es la cirugía, que ya es un procedimiento quirúrgico invasivo, porque tenemos que hacer cortes con el láser o con otros dispositivos, ¿no?, que son procedimientos, ¿no?, que tienen óptimos resultados, como en tu caso, pero no son libres de riesgos, y eso es lo que muy pocas veces se dice, ¿no? Y eso es un problema bastante serio, ¿no? No sé si va a ser motivo de alguna consulta. Esperemos. Esperemos que ojalá sí. No, porque la primera consulta que se tiene que tener con esos pacientes que quieren solucionar eso quirúrgicamente, deben ponerse las cosas en términos claras, ¿no?, bastante claros, y sobre todo los riesgos potenciales que pueden tener estos procedimientos. Así es, muy bien. Que muchas veces no se dicen. Eso, muchas veces no nos dicen, ¿no? Ajá, hacemos una pausa en Junta Médica y regresamos. Vamos a hablar de la presbicia. Venimos con eso, con las consultas y el SAMU también. Le damos la bienvenida aquí al programa al doctor Carlos Malpica, ¿no?, médico especialista en emergencias del SAMU, a Cristian y a Lisbeth, que ya estuvo también, ¿no?, con nosotros en programas anteriores. Hoy, doctor, atención, vamos a aprender algo muy importante. ¿Cómo debemos actuar, por ejemplo, en el caso de que una persona esté convulsionando? Exacto. Pero atención, porque vamos a ir primero con lo que no se debe hacer y luego con lo que debemos hacer. Vamos a simular primero una convulsión. La convulsión es un desorden eléctrico a nivel del cerebro que tiene muchas causas. Cuando la convulsión, digamos, tiene solamente un origen neurológico, hablamos de epilepsia, pero las causas pueden ser muchas, pueden ser tumoraciones, pueden ser hipoxia, puede ser o hasta una infección. Entonces, vamos a hacer Cristian va a hacer la demostración. El paciente primero ve como que una luz, le dicen aura, que es el estado predictal, y el paciente se desvanece. En el momento que cae, empiezan las sacudidas. Entonces, lo que tenemos acá es inconsciencia, y lo que tenemos son los movimientos, las contracciones tónico-clónicas. Lo que hace la mayoría de gente en primera instancia es tratar de jalar los dedos, y eso no tiene ninguna utilidad. O lo otro es cogemos una hoja de papel periódico o un periódico y les damos aire, y tampoco eso ayuda en nada. Lo más delicado es que a veces queremos detener las convulsiones ejerciendo fuerza sobre el paciente. Ponemos a veces una manta, ¿no? Para o intentar nos paralizarlo. arrojamos encima, o entre 4 personas queremos sujetarlo, y lo que podemos hacer es dañar al paciente. Tampoco, entonces, nada de colocar ni mantas ni nada encima. Lo que debemos hacer en primera instancia es, si presenciamos que el paciente se desconecta, es intentar que la caída, en la medida de lo posible, suavizar la caída, sobre todo la cabeza. Lo segundo es evitar o retirar los objetos que estén fuera de la cabeza, o sea, acercarnos a la cabeza para que no se lastime. Otro de los problemas que vemos es que la gente se desespera por tratar de que no se muerda la lengua. La lesión que podría producirse en caso que haya una mordedura una mordida de la lengua, o que la lengua quede atrapada, el sangrado es mínimo, la lengua se va a recuperar en 2-3 días, pero eso no va a poner en peligro bajo ningún motivo al paciente. Sin embargo, las medidas que a veces tomamos de manera casera, sí. Entonces, a veces colocamos un lapicero o queremos meter los dedos dentro de la boca, y lo que nos puede pasar es que el paciente nos muerda. Lo segundo es que a veces utilizamos medias incluso y tratan de meterlo dentro de la boca, y lo que vamos a generar es una obstrucción de la vía aérea. Son cosas que no debemos hacer. Lo importante es tomar el tiempo en cuanto inició las convulsiones. Lo segundo es evitar que la cabeza se golpee,
tratar de abrir la vía aérea suavemente, ponerlo en decúbito dorsal echado sobre la espalda y tener un teléfono a la mano o indicar a alguien que llame al 106 para solicitar asistencia médica. Entonces, para que quede claro, vamos a hacer un recuento de lo que no debemos hacer. Punto número 1, nada de estar estirando los dedos ni los brazos de la persona que tiene las convulsiones, tampoco intentar darle aire con lo que encontremos a mano, nada de cubrirlo con mantas, ¿no? Tampoco colocarle ningún objeto dentro de la boca, ¿no? Y lo importante es que el momento de que el paciente, digamos, se va a caer, tratar de lo más posible, ¿no?, de tener mucho cuidado con la cabeza. Exactamente. Lo más importante es la cabeza. Las extremidades no se van a lesionar por las convulsiones. El paciente, luego de que cesan las convulsiones, va a entrar en una etapa que se llama posictal. Lo que va a suceder es como un profundo sueño. Y hay que estar atentos porque ese momento es crítico porque nuevamente puede presentarse otro episodio de convulsión. En la mayoría de los casos el paciente despierta, también puede haber presencia de relajación de esfínteres, el paciente se orina y saliva o espuma en la boca. No siempre están presentes. Otra cosa importante, a veces también confundimos lo que son los escalofríos, que es lo que antecede a la fiebre, con convulsiones. Si el paciente está convulsionando, uno llega y lo que encuentra que es un paciente que tiene 39 de temperatura y lo que había tenido son escalofríos. El paciente despierto en todo momento, pero tenía escalofríos, sacudidas, temblores finos, que es la forma como el cuerpo genera calor. Es diferente a la convulsión, que es un cuadro más aparatoso, en la que hay pérdida de conciencia y hay movimientos de sacudidas bruscas. Muy bien, entonces ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Proteger la vía aérea, proteger la cabeza y tomar el tiempo. El tiempo es importante porque si se presentan episodios de convulsiones continuos durante 30 minutos, el tema es más severo. Eso se llama estatus convulsivo. Y es otra condición médica, ¿no? Y ya saben, pueden llamar al 106, que es el número del SAMU. Y ya antes, para finalizar, bueno, hemos visto qué hacemos en esta clase de convulsiones, pero hay personas que convulsionan, ¿no?, que no tienen, digamos, esos movimientos, sino que se quedan como quietos. Así se llaman crisis de ausencia. Son convulsiones, generalmente son pacientes que tienen un diagnóstico, tienen un tratamiento inclusive, se llaman similares o son equivalentes a la convulsión. Simplemente el paciente... ¿Ahí qué hacemos? No, solamente percatarnos de que el paciente está ausente. Muy bien. ¿No? Igual observar si hay algún movimiento o algo y evitar en todo caso de que el paciente pueda caerse o pueda lesionarse, ¿no? Perfecto, muy bien. Una vez más agradecemos, ¿no?, al doctor Malpica y a los chicos por haber estado aquí en el programa. Cristian, ya te puedes levantar. Se le salió el celular, se le salió todo a Cristian con los movimientos. Doctores, nos vamos. Las conclusiones finales de nuestro programa, que es la salud visual. Bueno, primero la alimentación, comer sano, ya sabemos qué comer, qué no comer. Todos sabemos. Segundo, tener buenos hábitos de lectura con buena luz blanca si de ser posible en el texto. Parpadear. Parpadear más seguido, reposar la vista después de 20 minutos, mirar al horizonte para que la musculatura se relaje y no tengamos la fatiga visual, y visitar a su oftalmólogo por lo menos una vez al año, sean niños, recién nacidos, niños, etapa escolar, jóvenes, adultos. Visita por lo menos una vez al año. Aún así pensemos que tenemos una visión de águila, y igual tenemos que ir, ¿no?, al oftalmólogo. Doctor. Bueno, si vamos a optar por corregir nuestros defectos refractivos, aparte de las gafas o con un lente de contacto con cirugía refractiva, ¿no?, previamente a una actuación, consultar con un especialista, un oftalmólogo, para ver cuál es el tipo del lente más adecuado y que lo oriente en el manejo. Eso es fundamental. Y si optan por una cirugía refractiva, que es un procedimiento más invasivo, deben exigirle a su colega que les explique todas las potenciales complicaciones y le va a corregir completamente, y eso debe quedar meridianamente claro, ¿no? Eso va a generar menos conflicto cuando uno informa adecuadamente. Gracias por haber venido al programa. Gracias también, doctor, una vez más, chicos, Lisbeth, Cristian, por habernos acompañado, y sobre todo gracias por habernos acompañado ustedes. Mañana a las 9 en punto vuelve la Junta Médica. Chao.